nuestra clase para que no tengamos preguntas. Además, voy a grabar por si acaso la clase. Sé que a veces algunos no estamos presentes en la clase plena y además como tal vez se tenía estimado empezar a las 8:30, pero estamos empezando un poquito más antes por el asunto de los días de oración. Vamos a dar inicio el día de hoy, queridos hermanos. A ver, acá tenemos una infografía, les voy a compartir la infografía también y también pueden consultar por si acaso con el chatbot que tenemos en la materia. Nuestra materia empieza hoy, 11 de agosto, y vamos a ir concluyendo el 7 de septiembre. 4 semanas intensivas para desarrollar el contenido de la materia. Y recuerden que nuestras clases, estamos pasando nuestras clases vía Google Meet desde las 8 en punto hasta las 9:45. Tomen en cuenta, hermanos, que su asistencia y su participación es bien importante. Por favor, participemos, compartamos nuestras experiencias, aclaremos nuestras dudas, expresemos de alguna manera algún aporte que sea importante para nuestra materia. Y si también hubiese alguna pregunta que no vaya o compete la materia, igual es bienvenido, ¿no? Creo que el asunto principal de la universidad es la construcción de conocimiento. Así que estamos ahí para ello. Lunes, martes, miércoles y jueves tenemos nuestras clases virtuales. La asistencia y participación es obligatoria y también va a ser ponderada. Los viernes regularmente tenemos webinar. Esta semana va a ser extra, el webinar va a ser el día jueves, si no me equivoco es lo que nos han anunciado el día de hoy, ya que el viernes empieza el silencio electoral, entonces no se puede hablar de temáticas o políticas, y para no tener alguna observación por nuestras redes sociales no se va a hacer el webinar el día viernes. Como saben, la semana pasada en el webinar de la carrera se ha ido abordando el tema de las ideologías políticas de los candidatos a las elecciones. Estaba interesante, no sé si lo han podido ver, una triple perspectiva muy diversa y que algo por lo menos nos puede ayudar a aclarar en tanta incertidumbre política que vive nuestro país actualmente. El día sábado tenemos nuestras clases presenciales, queridos pastores hermanos, tomen en cuenta que la evaluación, esto es igual por indicación de parte de la jefatura de carrera, es en el horario de nuestras clases, nuestra evaluación parcial. Estemos presentes para este de paso, principalmente los que nos hemos inscrito y somos parte de inscritos en la ciudad de La Paz, tenemos que estar presentes, queridos pastores, para dar el parcial correspondiente. Tenemos 3 parciales. Además de ello, acá están nuestras responsabilidades para la materia. Tomen en cuenta que su asistencia y su participación es determinante. Por favor, asistan y participen en las clases. Su presencia y su participación es ponderable. Es una casilla de puntuación. Luego de ello también hay videos que tenemos de la materia. Les voy a compartir todo la lista de videos, los 20 videos, para que puedan ir comentando, viéndolo a modo de reforzar el contenido y puedan ir haciéndolo también de esa manera. Las evaluaciones parciales. El 16, el 23 y el 30 de agosto tenemos nuestras evaluaciones parciales. No estoy muy seguro, supongo que las clases del día sábado van a ser normales. Espero que sean así, no nos han dado algún comunicado en particular, pero en caso de que las clases no vayan a ser normales o programadas como se suele ser, sospecho, ¿no? Me viene a mí en este instante la duda si el día sábado se puede, podemos reunirnos, ¿no? En la universidad, no sé. Voy a escribir a la capellán, señor del curso, no sé si hay algún comunicado, hoy por lo menos no nos han dado ningún comunicado. Si el día sábado es normal nuestras clases, damos nuestro primer parcial, y en caso de que el sábado no se diese este primer parcial, se hace cose para la siguiente semana, ¿no? El 23 empezamos el primero, el 30 y acabamos con el 6 de septiembre. Luego de ello, en cuestión de la entrega de trabajos, sí, corresponde, no hay alguna modificación. Este fin de semana tenemos que entregar ya el work paper de la materia de psicología comunitaria. Es una lectura con preguntas sobre esa lectura. También tenemos el work paper de ética cristiana, igual es un work paper transversal. Lo tenemos que entregar estos dos el día sábado.
Los únicos 2 trabajos para entregar el día sábado, queridos pastores. Tratemos de cumplir las fechas, ¿no? Miren, hermanos, estamos en esa primera clase. Eh, yo sé que la mayoría de ustedes sí cumple, pero siempre hay algún caso excepcional que, eh, no sé, no ha puesto atención a la primera clase o no ha visto la infografía. O sea, yo busco varios métodos, ¿no? Para que ustedes puedan estar bien atentos a qué fechas y en qué instantes tenemos que presentar nuestros trabajos, pero respetemos los tiempos, ¿no? Este fin de semana tenemos el 16 y si van a entregar posteriormente, obviamente la validación de su calificación va a ser menor a la ponderación, mitad de la ponderación que se corresponde. La siguiente semana ya tenemos las siguientes actividades. El workpaper de evangelismo, que es igual a otro workpaper transversal, y la primera actividad del workbook. Esta primera actividad es un crucigrama y este crucigrama se lo resuelve viendo una película que es la película de Zomero. Hay un sacerdote allá por los años de el Plan Cóndor, en donde había una oleada de persecución, discriminación y todo un asunto terrible. Un sacerdote allá en el país de El Salvador llega a ser alguien muy importante para ese país principalmente, en donde va a tener una disyuntiva, ¿no? De qué debe hacer él como sacerdote frente a la bota militar, frente a lo que estaba viviendo su pueblo. Esa película la van a ver, está el link también en el chat bot, pero les voy a pasar igual el link al grupo de WhatsApp para que lo tengan. El workbook, esa es la primera actividad, el crucigrama. Y para la última semana, o perdón, para el 30, no es la última semana, en la penúltima semana, tenemos la actividad número 2, que es la elaboración de un proyecto de intervención en comunidades. En su momento se les va a explicar con mayor amplitud de este proyecto. Yo sé que algunos de ustedes tienen ya formación, quién sabe, algunos de ustedes ya son proyectistas probablemente y va a estar bien. Si han revisado ya el workbook, ya se tiene una estructura de lo que mínimamente se debería tener en un proyecto. Esta estructura está basada en base a la experiencia que ya se ha tenido en postular a instituciones como Banco de Alimentos, Banco Diaconía, Misión Alianza Noruega y otras organizaciones que suelen tener una estructura para que se presenten proyectos. Entonces, sacando un común de los elementos que piden estas instituciones, lo vamos a revisar también en su momento, se tiene en el workbook esa estructura similar. Entonces, ¿podemos añadir más elementos? Claro que sí. Y tratemos de respetar también esa estructura. Vamos a ver que es sencillo elaborar los proyectos. Vamos a hacer desde el proceso inicial, que es la etapa diagnóstica, luego ya empezar a hacer las propuestas y todo ello. Y si lo hacemos bien, inclusive en nuestro proyecto, estoy seguro que uno, nos va a servir para buscar algún financiamiento, pero dos, yo he visto casos en donde algunos estudiantes han utilizado su proyecto de psicología comunitaria, le han dado mayor cuerpo, mayor estructura y lo han presentado como su proyecto de grado, que puede ser también una opción muy interesante para ustedes. Así ya van trabajando en lo que va a ser su proyecto de grado. Vamos a ir conversando también al respecto de ello en esta materia, en lo que es elaboración de proyectos de grado, que es por lo menos el proyecto de intervención, es un paso preliminar. Con el proyecto de intervención ya uno puede darse la idea de cómo hacer un proyecto de grado más adelante. Y al final, como sabemos, solemos hacer un video de exposición en redes sociales, expresando el avance, el contenido que hemos ido recibiendo en la materia, rescatando los valores importantes, mencionando probablemente algunos puntos positivos que rescatamos. ¿Para qué es esto, no? Ya varias veces, si no me equivoco, les he comentado, no es solamente, algunos dicen, no, es para promocionar a la universidad, no, promocionense ustedes, es para promocionarse a ustedes. Cuando ustedes se posicionen en sus redes sociales, en sus canales, en YouTube, en Facebook, o en TikTok, o en Twitch, o en cualquier canal que ustedes estén, y se promocionen como autoridades en algún tema, como personas que se están formando, como influencers sobre la sociedad, estén seguros que eso tiene ventajas, ¿no? Ventajas importantes porque llegas a ser ya una persona, un personaje de autoridad, el cual ya tiene un reconocimiento social y lo que diga, lo que comparta,
ya tiene cierto peso. Por esa razón, el subir constantemente nuestros videos, nuestras experiencias, nuestras prédicas, siempre van a ser bien valoradas. Entonces, esos son los contenidos, queridos hermanos, la manera como vamos a ir avanzando durante esta materia, que es el módulo de psicología comunitaria. Esto les voy a compartir y ahora sí podemos resolver sus preguntas, consultas, dudas. Pastora Irma. Disculpe, licenciado, quería hacerle una consultita de acuerdo a las notas que nos califican de todo el trabajo que avanzamos. Yo quisiera pedirle un favor a usted como nuestro docente, ¿no? Que por decir, en la semana tenemos puntaje de asistencia, tenemos puntaje de participación, puntaje de algún trabajo práctico y así del parcial, ¿no? Y a lo que a mí me preocupa, licenciado, es que no nos los están dando los licenciados. Y al final, ya cuando nos pasan las notas, ya al menos, ¿no? Este semestre, buenas noches, este semestre nos ha llegado, para mí, ¿no? A mí me ha llegado nota muy baja, en la cual esas notas no es que no esté conforme, ¿no? Sino que lo que a mí me preocupa es que si yo estoy mal en algo, el docente sería bueno que nos avise, ¿no? Miren, han fallado en esto, se han equivocado en esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, licenciado? De que en la próxima semana ya mejoremos, nos preocupemos en mejorar el trabajo. Esa es mi consulta, licenciado. Va a disculpar, no sé si soy atrevida al hacerle esta pregunta, pero me preocupa, ¿no? Porque usted sabe que también el puntaje eh, es valorado, ¿no? En cualquier carrera. Esa sería mi pregunta, licenciado, va a disculpar. No, bienvenida a la pregunta, Pastora Irma. Es correcta la preocupación que su persona tiene acerca de la evaluación. Regularmente nosotros como docentes subimos las evaluaciones al sistema que tiene la universidad. Se lo puede subir ya, o sea, acabando cada semana, nosotros podemos subir y consolidar parcial por parcial. El detalle es de que cuando ya se consolida la materia para subirlo al sistema, esto se cierra y lamentablemente hay estudiantes que no han cumplido sus tareas y están acostumbrados a entregarlos a última semana de evaluación, y ahí es donde a veces nos acompleja un poquito el poder subir constantemente las evaluaciones o las notas al momento, y nos dejan siempre para nosotros un poco complicados porque como todos están llevando, o bueno, todos, ¿no? Hay algunos que le están entregando sus trabajos a última semana, entonces tenemos que adaptarnos a ese tiempo y empezar a calificar cada una de estas evaluaciones. Sin embargo, creo que el tener al chatbot para nuestra materia nos va a ayudar mucho para saber qué trabajos tenemos que hacer y de qué forma debemos entregarlos y en qué tiempos deberíamos entregar. De esa manera, cuando ya nosotros desarrollamos el trabajo o la materia que estemos realizando, esté conforme a los parámetros por lo menos que se tiene. Para facilitar probablemente la evaluación, querida pastora, podría yo facilitarles rúbricas de evaluación. Unas rúbricas de evaluación son sistemas, ¿no? En donde se expresa qué mínimamente se espera en cada uno de estos trabajos para que ustedes correspondan a esa entrega mínima de trabajos y podamos tener una calificación adecuada o, bueno, por lo menos conforme al trabajo que hemos ido realizando. Entonces voy a ir elaborando algunas rúbricas de evaluación para su asistencia, para todos los elementos que tenemos por calificación. De esa manera podamos estar también tranquilos en la manera como hemos sido evaluados. Lo voy a evaluar en esta semana y les voy a compartir esas rúbricas de evaluación, pastora, para poder facilitar este espacio. ¿Okay? Gracias, licenciado. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, queridos pastores, acerca de cómo vamos a ser evaluados, de cómo vamos a ir avanzando. Dicen, buenas noches. Pastor Josué, ¿cómo está? Bien, gracias. Lo siguiente, dicen,
Bueno, personalmente yo tengo cultos los días miércoles. Entonces, algún docente me decía mínimamente déjalo conectado para que por lo menos tu presencia esté ahí en la videollamada. Uno. Y lo otro, bueno, este sábado, ¿será que hay alguna tolerancia? Porque le comento que como, bueno, como pastor de la iglesia, el culto del día domingo por cuestión de las elecciones se ha trasladado para el día sábado. Y bueno, prácticamente estoy todo el día, pues este sábado estoy con esas actividades en la iglesia, entonces esto, como le digo, está por ahora por las elecciones ha sido esta cuestión, dice. Ujú. A ver, en este mismo instante estoy preguntando al grupo de docentes si el día sábado vamos a tener las clases presenciales normales o habrá alguna eh, restricción por las elecciones. Es igual, se me venía la duda, ¿no? Porque creo que no está permitido reunirse o algo así, no sé, no estoy muy claro, ¿no? Al respecto, pero voy a esperar esta instrucción. Y en cuanto me respondan, les comento qué me dicen. A ver, no sé si hay alguna consulta más, alguna duda. Espero queda claro entonces cómo vamos a ser evaluados. En este mismo momento les comparto esta infografía que les he mostrado para que lo tengan. Pero el, el chatbot de la materia creo que va a ser una herramienta muy útil para nosotros, para trabajarlo. No sé si alguno de ustedes ya lo ha ido revisando. Por si no lo han revisado, a ver, les muestro un poquito cómo funciona la cuestión. Sí, Pastora Isamar. Muy buenas noches, licenciado. Bueno, yo estaba revisando, digamos, qué tarea teníamos y para esta semana solo nos ha dado atender las clases y participar, algo así, diciendo nomás. Sí, no sé a qué hora lo habrás revisado, Pastora. Sí, en la tarde le he dado ya la actualización correspondiente. Todavía estaba por actualizarse, pero ya, ahora sí ya debería estar con todas las A ver, instrucciones. a ver, lo voy a volver a revisar, sí, porque en la tarde ya estaba viendo, digamos, qué tarea íbamos a tener, todo eso, y solo nos decía atender las clases. A ver, miren, les vamos a ver, estamos ahí en el grupo de nuestra materia y tenemos ahí uno que dice chatbot de la materia. Ahí en el chatbot de la materia, aquí está, les va a aparecer de esta manera, ¿verdad? Y ahí, como mencionaba la pastora Isamar, yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Qué tareas tengo para esta semana? Entonces, el chatbot tiene la capacidad de recordarme a mí, ¿no? Las tareas que yo tengo que preparar. Además, bueno, con lo que se ha actualizado esta semana, ChatGPT ha sacado ChatGPT 5. La respuesta es un poquito más lentos, ¿no? Eso un poquito estoy observando, pero al final nos va a dar una respuesta. Hay tareas particulares que tenemos. Entonces, si yo tengo alguna duda, alguna consulta, incluso para poder estudiar, si hay algún examen, todo ello, el chatbot tiene la capacidad de resolverme las dudas que yo tenga sobre la materia, sobre el trabajo que tengo que entregar, cómo entregarlo. Le voy a añadir, y les voy a compartir también por ese caso las rúbricas, pero le voy a añadir las rúbricas también al chatbot para que el chatbot les diga cómo ustedes tendrían que hacer su trabajo. O sea, no cómo hacer, ¿no? Sino qué elementos mínimamente debería tener su trabajo. Entonces aquí ya está desarrollando ya, un poquito está tardando, pero y ahí está hasta que desarrolle. Es más o menos cómo nos va a funcionar. Incluso para elaborar nuestro proyecto, el proyecto de intervención que tenemos en la materia, igual nos va a poder ayudar. O sea, si yo voy a utilizarlo para el proyecto de intervención que tengo en mente, yo les animo que ustedes ya vayan pensando en estas 2 semanas en qué área quisieran ustedes hacer un proyecto de intervención, entre jóvenes, entre niños, entre adultos, matrimonios, en las calles,
eviten hacer proyectos de intervención de construcción, y ahora sí, ya lo cargó. Ahí está, mira, le pregunté yo al chatbot qué tareas tengo para esta semana. Y dice, vamos con todo esta semana, hoy es lunes 11 de agosto, esto es lo que tienes para del lunes al domingo 17. Del lunes al jueves, clases virtuales. 8:30, esto lo vamos a corregir, 8:30, 10:30, pero lo vamos a corregir enseguida el horario. Tras la clase, comentar el video en YouTube cuenta para la evaluación continua, por si acaso te aclara, ¿no? El viernes 15, la participación en el webinar. El 16, las clases presenciales, devocionales, de paso, primer parcial escrito. Presencial en horario de clase. Ese mismo día, vences con el Work Paper de la materia de psicología comunitaria, el Work Paper transversal de ética, envío por correo al docente, como se indicó, dice. Durante toda la semana mantiene asistencia y participación. Avanza con los 20 comentarios en YouTube. Puedes distribuirlos, pero todos cuentan. Extra útil, las evaluaciones parciales son los sábados 16, 23 y 30. El docente no responde domingos ni de madrugada. Eso también para aclarar, ¿no? Siempre hay alguien que, yo sé que algunos tienen insomnio probablemente, pero yo no, yo sí quiero dormir. Entonces, algunos llaman, lamentablemente he tenido llamadas a la 1:30 de la mañana y no es adecuado, principalmente los domingos, ¿no? Es un día donde tal vez queremos descansar y estar lúcidos para el día siguiente. Pero eso, entonces, el chatbot nos va a ayudar mucho para resolver algunas dudas puntuales que tengamos e incluso para hacer nuestros trabajos nos va a ayudar mucho, ¿ok? Apoyémonos también en el chatbot, pero igual estamos ahí también para poder ayudarles en lo que se necesite. Pastora Isamar. Claro, quería comentarle algo. Ahora, en este tiempo, yo le estoy ayudando al pastor de la iglesia y normalmente estoy los martes, los jueves y los sábados, estoy prácticamente, él tiene culto, ¿no? Desde las 7, pero en sí él empieza a predicar 8:30, prácticamente hasta las 9:30, incluso a veces hasta las 10. Entonces yo siempre estoy ahí ayudándole en lo que se necesita y en el anterior semestre casi no me pude conectar. Sí podía entrar ahí, estaba tratando de atender lo más que podía, pero casi se me ha hecho imposible. Entonces, ¿cómo podría ser? Porque no voy a poder participar. Claro, voy a estar escuchando tal vez, pero no voy a poder participar porque estoy ahí en pleno culto, martes, jueves y sábado. Es que ahora, antes no estábamos tan encargados con mi esposo, ahora ya nos han dado ese trabajo, digamos, de poder estar al lado del pastor para ayudarle en todo lo que necesita. Ujú. Entonces, ahora ¿qué podríamos hacer? Entiendo, pastora Isamar, y qué bueno también que tengan ese privilegio de poder servir y apoyar también dentro del servicio en la iglesia. Eh, Sin embargo, al respecto de la materia, sé que también tenemos responsabilidades ministeriales, responsabilidades familiares, responsabilidades laborales y también asumimos responsabilidades académicas. Y dentro de la materia es nuestras responsabilidades académicas. Si tal vez yo tengo alguna dificultad, digamos, en el asunto de participación, entenderé también de que voy a tener que hacer un equilibrio de prioridades. Si tal vez para mí mi prioridad está en el servicio dentro de la iglesia, es comprensible, voy a tener que ir delegando un poquito el asunto de mi participación, sin embargo voy a tener que esforzarme probablemente más en mi presentación de trabajos, voy a tener que esforzarme más en mis work papers y en los comentarios de los videos y en mis parciales, porque el asunto de la participación y asistencia lo voy a tener que ir delegando porque para mí una prioridad es el servicio dentro de la iglesia. No está mal, yo creo que es muy valorable lo que estás haciendo, pastora. Y eso, entonces, al respecto, no, sería injusto, ¿no? Que yo te valorara como si estuvieses participando, estuvieses siendo asistente, cuando otros de tus compañeros que igual tienen labores ministeriales, académicas, laborales, familiares, estén esforzándose en su participación y estar asistentes y compartiendo. Entonces, esa más o menos sería la lógica para todos, ¿no? No solo para el pastor, sino para todos nosotros. Yo entiendo, y como algún momento les decía en otras materias, yo también estoy en la función de pastor principal de la iglesia
Sé que esa es mi tarea ministerial, sé que en este momento tengo mis responsabilidades académicas como docente, tengo mis responsabilidades familiares también, y si en algún instante, por ejemplo, hoy justamente yo tenía una visita pastoral, entre pastores hacen visitas, y he tenido que pedir permiso para no asistir a esta visita de pastores. Entonces, ¿qué ha sucedido? He tomado por prioridad, en este caso, el servicio académico que estamos realizando en este momento, y así a veces funciona. Entonces, en ese sentido, pastora, le animo a que, si bien tal vez no va a poder ser muy activa en la participación y en la asistencia, esforzarse con mayor amplitud en las otras áreas y de esa manera equilibrar también el asunto de su trabajo. Finalmente, la participación y asistencia es una casilla, pero tenemos ahí la casilla de el work paper de la materia, el work paper de ética, el work paper de evangelismo, tenemos casilla de el crucigrama de la actividad 1 del workbook, tenemos el trabajo final que es el proyecto de intervención, tenemos cada semestre también tenemos los comentarios de los videos semana 1, videos semana 2, videos semana 3. Entonces son varias casillas que equilibran y nos dan por lo menos una ventaja para, si en algún instante descuido mi asistencia y participación, poder mejorar la calificación en otras áreas también. ¿Ok? Está bien, licenciado, gracias. Entonces voy a tratar de explicarme en las otras casillas, pero digamos cuando voy a estar libre también, voy a estar siempre al pendiente, licenciado. Muy bien, pastor. Gracias por esa disposición también. Ok. ¿Alguien más tiene una duda, queridos pastores? Quisiera hacer lo más claro posible de cómo vamos a ser evaluados, cómo vamos a trabajar y no en el proceso tengamos preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer, por cuándo ese trabajo, para cuándo es, de qué manera presentar, todo ello? Ok, estamos entonces. Con eso iniciamos entonces nuestra materia. Vamos a iniciar. Sé que el tiempo que tenemos en estas semanas es muy valioso y vamos a dar inicio, por lo menos a la etapa introductoria, antes de pasar a lo que va a ser el tiempo de intercesión por 90 días. Hoy justamente también es mi oportunidad también para poder compartir el devocional o la meditación en estos 90 días, así que vamos a concluir un poquito de acuerdo al horario que tenemos, ¿no? Y 45. Estas presentaciones están elaboradas en una herramienta que se llama Genially. Les voy a compartir el link. No se puede descargar, pero lo pueden acceder en cualquier momento. Les voy a compartir en este mismo momento para que ustedes lo puedan revisar. A veces sé que necesitamos para un estudio o para repasar el contenido, o quién sabe, para compartirlo inclusive con alguien dentro de... ¿Qué es esto? Les comparto el link de la presentación. Ahí está, ahí lo pueden ir revisando. Entonces, iniciamos. A ver, nuestro módulo de psicología comunitaria está dividido en 4 unidades. Durante estas 4 unidades, nosotros vamos a ir desarrollando inicialmente, como siempre, la base teórica y fundamentos de lo que es la psicología en comunidades. Luego de ello, ya las últimas 2 unidades vamos a ver netamente a lo que son herramientas de diagnóstico y proyectos de intervención en comunidades. Al respecto, el diagnóstico es la etapa fundamental para cualquier proyecto. Incluso para proyectos de grado, un buen diagnóstico te va a dar con mayor facilidad el buen desarrollo de tu proyecto de grado. Si no sabes hacer un buen diagnóstico, probablemente vas a tener algunas dificultades. Y spoiler de su examen, no es su examen, de su defensa de grado,
docente invitada externa, hay una pregunta que cada vez que yo he participado en tribunal para defensas de grado, siempre les pregunto, o sea, es una pregunta de libreto que siempre hace la ingeniero. Es acerca de herramientas de diagnóstico. Y más bien no han sido mis estudiantes, pero ya en este semestre ya van a empezar a defender seguramente los que han sido mis estudiantes. Espero que recuerden pues la materia de comunitaria y recuerden que hemos avanzado herramientas de diagnóstico y siempre les va mal en esa pregunta. Entonces, cuando ustedes ya estén al año defendiendo sus proyectos de grado, van a recordarse de mí que les he dicho, ¿no? El pastor, licenciado, nos ha dicho que la ingeniero nos va a preguntar herramientas de diagnóstico, era que me ponga atención. Vamos a avanzar acá en la unidad número 3, herramientas de diagnóstico. Es una parte esencial de la investigación y también para hacer proyectos. En la unidad número 4 vamos a ver lo que son los proyectos de intervención comunitaria. Acá es donde yo les voy a compartir, como les mencionaba, cómo hacer sus proyectos, dónde postularlos. Puedo postularlo yo como una persona natural o necesariamente requiero una fundación o una organización que me respalde. Si ustedes ya tienen una fundación, va a ser genial lo que vamos a avanzar durante este mes, ya que van a tener una perspectiva mucho más amplia. Lo que les voy a compartir es algo que por lo menos a nosotros como fundación nos ha costado, ¿cuánto? 7,000 bolivianos, un curso hemos tenido que pasar como fundación con una organización que nos ha venido a capacitar para hacer este tipo de proyectos que de alguna manera facilitan a las instituciones, a las ONGs, a buscar financiamiento. Entonces, eso es lo que les vamos a compartir durante las últimas semanas. Pero hoy vamos a ver, y esta semana, el aspecto inicial de las comunidades, la psicología comunitaria. Recuerden que en el año pasado, cuando hemos ido avanzando lo que es psicología de la familia, eh, habíamos comentado acerca de la psicología y las diversas ramas que tiene la psicología. Una de ellas, la psicología de la familia, la psicología del desarrollo humano, la psicología social, la psicología de la religión, también hay que comentarles, la psicología infantil, la psicología educativa, y dentro de estas variedades de psicología, o ramas, ramificaciones de psicología, se encuentra también la psicología comunitaria. O sea, recuerden que como definición, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Como definición, eso es la psicología. Entonces, esta conducta humana también se transmite en los grupos. Cuando uno ve, por ejemplo, estamos en una etapa electoral en nuestro país y probablemente va a haber, o ya han visto, ¿no? Choques de partidos, ¿no? Los del tal partido que tienen un choque con el otro partido. Y uno dice, ¿por qué se comportan de esa manera? O sea, ¿por qué? Yo lo veo al hermano, ¿no? Oye, el hermano creo que es aquel, o el pastor, ¿y por qué actúa así? ¿Por qué ha arrojado una piedra? ¿Por qué le ha insultado? ¿Por qué ha gritado? ¿Por qué está tan eufórico? ¿Qué le ha sucedido? Es que cuando uno tiene una conducta individual, yo por ejemplo, de manera individual, puedo ser muy introvertido, muy callado, muy tranquilo, pero cuando estoy con mi grupo, adquiero una personalidad grupal. Y en este grupo, mi comportamiento puede ser diferente. Soy más aguerrido, más extrovertido, hablo más fuerte, soy más jocoso, más gracioso, porque he adquirido una personalidad grupal y mi grupo es así. En el grupo somos de esa manera. Y por esa razón se explica, ¿no? Cuando, por ejemplo, el año 2003, 2019, si no me equivoco, ha habido saqueos, como este grupo de personas ha ido a saquear, o sea, ¿qué les ha sucedido? ¿O eran puros delincuentes? Y no, no eran puros delincuentes. Probablemente uno que otro era delincuentes, pero han asumido una personalidad grupal y esta personalidad grupal se ha movilizado y se ha ido a una tienda y alguien dijo, saquearemos de una vez, romperemos sus vidrios porque este negocio es de tal partido, de tal candidato, y lo empezaron a saquear. Pero uno dice, pero
como cristianos, incluso todo tipo de personas sucede eso. Ahora, en los colectivos cristianos, en nuestras congregaciones, notarán también que sucede lo mismo. El individuo tiene una conducta individual. Cuando está solo la persona, tiene un tipo de comportamiento. Pero cuando esta persona se introduce en una comunidad cristiana, la comunidad adquiere un tipo de personalidad, mucho más, con mayor regocijo, con mayor gozo, otras con mayor introversión, más conservadores, más cerrados, ya no aplauden. No sé si han visto este tipo de fenómenos, ¿verdad?, dentro de la congregación. O sea, esta señorita, cuando está en la universidad, cuando está en su zona, cuando está a solas, es bien extrovertida, siempre está ahí riendo, bromeando. Pero como ella pertenece a una comunidad cristiana conservadora, donde no se puede ni aplaudir, y tiene que ir bien uniformada y tiene que ser muy recatada, adquiere esa personalidad grupal. Entonces ya no está pues la señorita extrovertida, que grita, que bromea, no, ahora está en su comunidad conservadora y adquirió una personalidad grupal. Entonces la psicología comunitaria trata de explicar estos fenómenos y trata de predecir y anticipar y lograr esos cambios en las comunidades, entendiendo cómo funciona la comunidad, cómo se forma, cómo motivo, cómo lo controlo, cómo puedo estimularlo para que produzca algún tipo de comportamiento. Eso a mí me facilita como líder el tener un mejor diálogo con la comunidad. Acá en la presentación podemos ver lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 34 y 40, 34 al 44. Permítame abrir la Biblia. Jesús constantemente estaba con comunidades. O sea, el trabajo que el Señor realizaba, si bien hacía trabajos individuales, trabajos, conversaciones solitarias con la mujer samaritana, con Nicodemo, muchas veces se lo encuentra en grupos con comunidades, en donde el Señor, acá lo vemos en el relato del libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, se los voy a leer. Desde el versículo 30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. Eran una gran multitud, gente, comunidades. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y nosotros compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieses recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Tomó pues 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los panes, partió, lo dio a sus discípulos para que lo pusiese delante, y se partió los peces. Comieron todos, se saciaron, y recogieron todos los pedazos, 12 cestas llenas,
y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5.000 hombres. Este pasaje es un pasaje muy reconocido en las Escrituras, un milagro muy difícil de entender para muchos de nosotros, un milagro de multiplicación de alimentos, similar al Antiguo Testamento, cuando el aceite o la harina no escaseaba. El Señor de la misma manera, así como cuando en el desierto el Señor ha provisto maná, el Señor hace un milagro similar de una multiplicación de panes y peces. Pero ¿cuál es la enseñanza y cuál es la relación que tiene para nosotros hoy en psicología comunitaria? Que Jesús, viendo la multitud y al verlas como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión. Y ese detalle es el detalle esencial que nosotros deberíamos meditar actualmente sobre la iglesia cristiana. O sea, nosotros como iglesia, no sé qué tan cesados estemos en nuestras actividades. Yo sé, mis hermanos, que tenemos cultos de media semana, culto de fin de semana, culto de sábado, culto de jóvenes, culto de niños, tenemos muchos cultos y actividades y retiros y ayunos. Pero ¿qué hacemos? Como acá en la imagen, ¿no? Siempre hay personas que van a necesitar. En algún instante Judas le va a decir al Señor, cuando una mujer había derramado un perfume de gran precio, que si hubieran vendido ese perfume hubieran podido ayudar a muchos pobres, que al parecer era algo que al Señor le era parte de su ministerio, por eso era la sugerencia también de Judas. Pero Jesús decía algo, ¿no? A los pobres siempre los van a tener. Y, y esa es la realidad hoy, actualmente, de la iglesia. Muchas veces la iglesia es indiferente a lo que sucede a su alrededor, dentro de las comunidades en las cuales participa. Y eso también afecta, puesto a que los que participamos en nuestras comunidades cesadas, también nos volvemos cesados, eso es lo triste. Si yo participo en una comunidad que solamente cual fuese un monasterio, mi entorno solamente somos nosotros, y he ignorado ya a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, compañeros de trabajo, y los considero inmundos o del mundo, ya que yo no pertenezco a ellos y soy soy apartado, soy escogido y soy diferente. Pero eso me está llevando a tener conflictos con ellos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. No estamos siendo leales a la enseñanza y al modelo que Jesús nos ha explicado. Jesús tuvo compasión de la multitud, y esta palabrita de compasión realmente es algo muy profundo dentro de este pasaje. No está hablando de una situación espiritual, no está hablando de que son pecadores o que están deprimidos, no, está hablando de algo tan esencial como que les falta alimento, no habían comido ese día. Y el Señor no podía quedarse así nomás, no podía quedarse a la expectativa y viendo y que sepan que ellos hagan, que el gobierno solucione, que Roma provea, que el gobernador haga algo, que el presidente lo resuelva, que es culpa del alcalde. No, mis hermanos, el Señor tomó la iniciativa y les dijo a sus discípulos, ¿cuánto tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuánto hay? En el paralelo mencionan que son 200 denarios, y ahí en Marcos menciona que son 5 panes y 2 peces que habían sido entregados por un niño traído por Andrés. Y hoy por hoy debemos preguntarnos nosotros como iglesia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué forma hoy por hoy la iglesia responde a la necesidad que vemos en el día a día? Les animo a que piensen unos minutos
en donde se encuentra la congregación actual donde ustedes participan, si son pastores o son congregantes, ¿qué necesidades hay alrededor? ¿Qué problemas hay para resolver alrededor? Calles sin luminarias, niños descalzos, parques descuidados, personas en estado alcohólico, madres solteras, familias separadas, niños trabajando. Si salen de las cuatro paredes donde ustedes están congregando, hagan un viaje imaginario. Probablemente están ahí o probablemente no están ahí. Pero a ver, hagamos un viaje imaginario. ¿Qué necesidades yo veo a mi alrededor? ¿Para qué hacemos este ejercicio? Porque en base a esas necesidades va a empezar mi proyecto de intervención. Conforme a las necesidades que yo esté observando ahí, pueden hacer mi proyecto de intervención y más adelante probablemente mi proyecto de grado. Entonces, ¿qué necesidades yo veo a mi alrededor? Porque a veces nos centramos solamente en las necesidades locales. Me falta parlantes, me falta un data, me falta monitor, me falta una gran pantalla LED, me falta bancas, me falta sillas, me falta micrófonos y púlpito y me falta más gente, más predicadores, más pastores. Pero ¿qué de afuera, no? ¿Qué de los que están afuera del lugar donde estamos? ¿Y acaso no hay que tener compasión? ¿No deberíamos tener compasión por ellos como el Señor tuvo compasión? ¿No deberíamos estar nosotros atentos a estas necesidades también como el Señor estuvo? Ahora, tomen el contexto de este pasaje. En el contexto, los discípulos previamente habían ya participado de una designación principal del Señor, ya que se les había delegado cierta autoridad y ellos habían ido con gran autoridad y habían servido de buena manera y estaban contentos y regocijados de su servicio. Pero el Señor, a pesar de que estaban cansados, los vuelve a hacer servir una vez más. Y ahí nosotros, hermanos, puede ser que en la congregación estemos atareados y cargados con nuestras actividades eclesiales. Hay congregaciones que son bien burocráticas y que ya tienen un calendario de actividades, todas locales, todas internas, nada por fuera. Estamos hasteados de campamentos, de tiros, ayunos, cultos matutinos, de oraciones devocionales, cultos de noches, cultos de estudios bíblicos, cultos de jóvenes, de niños, de adultos, de matrimonios, cultos de evangelismo, cultos de avivamiento, cultos de santidad, cultos del Espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos cultos para todos y para todo gusto. Pero por fuera, las cosas siguen estando igual. Hay un particular, muchas de nuestras congregaciones participan o son parte de una periferia, ¿no? Están en periferias. Sí hay algunos de ustedes que son de congregaciones centrales, ¿no? Están en la ciudad. Pero la mayoría de las congregaciones que están en periferias pertenecen pues a urbanizaciones, a juntas vecinales. Tristemente, escasas son las congregaciones que son activas y partícipes de estas actividades sociales. Escasamente es aquella congregación que participa en el aniversario de la zona y donde es firmemente partícipe, aunque sea con sus danzoras o las panderetistas en los desfiles cívicos de la zona, de la vecindad o del distrito, porque tradicionalmente nosotros como iglesia estamos encerrándonos en nuestras cuatro paredes. Pero algo que el Señor marcó claramente es que si estuviese hoy por hoy, tuviese compasión de la gente que no ha comido y que están como ovejas que no tienen pastor. Entonces, debemos analizar también de esa manera nosotros. Si el Señor estuviese hoy visitándonos a la congregación, ¿a qué multitud vería? ¿A la multitud de la iglesia? Porque está como oveja sin pastor. No creo, ¿no? Cada iglesia tiene su pastor. Algunos tienen 2, 3 pastores. Jesús volvería a ver afuera a la multitud que anda como ovejas que no tienen pastor. Miren la actual realidad política, social, económica que estamos viviendo.
la escasez de combustibles, de alimentos, esta escasez económica que vamos viviendo, si bien a algunos nos afecta más que a otros, es un llamado también para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? No, es que a la iglesia también le falta, no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, no creo que debía hacerse, actuarse de esa manera, ya que si bien Jesús con 5 panes y 2 peces ha podido alimentar a una multitud, nosotros que tenemos más que 5 panes, más que 2 peces, ¿a cuánta multitud vamos a poder realizar? Entonces, esto de llamado al servicio comunitario, de llamado al servicio en las comunidades, es parte del avance que vamos a tener. No podemos quedarnos delegados a lo que el Señor tenía planificado dentro de su servicio. Nosotros somos parte del trabajo que el Señor tenía actualmente, que es el trabajo del servicio dentro de las comunidades. En el Antiguo Testamento también aparece versos similares. Este es un cántico, probablemente lo hemos cantado en nuestras iglesias si no somos muy conservadores, ¿verdad? En el libro de Salmos, capítulo 126, dice: cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En estos pasajes vemos una realidad, ¿no? La cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. Recuerden que en el contexto de estos pasajes, los judíos estaban en una cautividad babilónica. Y después de 70 años de exilio, van a retornar una vez más. Acá vemos, ¿no? Actualmente, en nuestra sociedad en la que vivimos, no se habla netamente de libertad, de justicia, sino más el asunto de la discriminación. ¿Qué hacemos al respecto? O sea, miren, acá el Salmo habla acerca de la cautividad, de la prisión, de estar cautivos, prisioneros. Cuando una persona está cautiva, prisionera, sin libertad, no sueña, no le alcanza para soñar. Una persona que está cautiva de un pecado, una persona que está cautiva del pecado de adulterio, no sueña pues con tener un matrimonio feliz e idóneo en su futuro. Una persona que está cautiva por el pecado de alguna adicción, el alcohol, cerveza, no le alcanza para soñar a tener una vida próspera y feliz con su familia. El cautiverio del pecado genera un gran mal dentro de la sociedad. Pero el cautiverio que nos generamos nosotros mismos en medio de nuestra sociedad, con una justicia corrupta, con una sociedad discriminatoria, con una sociedad polarizada, con una sociedad donde la libertad puede estar en riesgo, una libertad de expresión, no puedes soñar pues más allá del presente. Te cuesta imaginarte cómo puede ser un futuro si es que todo llega a subir, si es que no vas a tener una libertad para tener tus propios gastos, si tu dinero no te va a alcanzar, estás en una prisión. Por eso cuando leemos aquí en el Salmo 126 dice: cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque solamente una persona libre tiene la capacidad de poder soñar libremente. Pero aquella persona que vive cautiva, prisionera de sus pensamientos, de su pecado, de sus vicios, de sus adicciones, le costará soñar buen futuro para adelante. Entonces, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen un llamado muy importante para hablar acerca de la libertad, acerca del trabajo de la iglesia en medio de la comunidad. La iglesia
no es un instrumento del Señor para aislarse, para vivir en un monasterio totalmente aislados, para pedir a nuestros hermanos que se aíslen completamente de sus familias, para que ya no participen de sus actividades, para que ignoren todo lo que ellos hacen y que vivan en una especie de satélite en medio de su congregación. No, ese no era el plan de la iglesia. El plan de la iglesia, en Mateo 28, en Hechos 1:8, es claro: vayan y hagan discípulos, vayan y salgan y hagan discípulos a todas las naciones, a judíos, a samaritanos, hasta lo último de la tierra, sin ningún tipo de discriminación. Ese es el llamado de la iglesia. O sea, el llamado de la iglesia jamás era el hecho de encerrarnos, encuadrarnos en nuestros templos. Es más, ni templos tenía la iglesia primitiva, se reunían en casas. Los templos van a ser desarrollados ya por el siglo III recién para estructuras centradas en ciudades principales, pero en la etapa primitiva de la iglesia era en casa. La iglesia era en grupos pequeños de personas dispuestas a servir, a compartir el pan con el huérfano, con la viuda. Es más, si ustedes y todos nosotros analizamos los conflictos que hemos atravesado en la iglesia, conflictos, ¿no? Diferencias que a veces suelen presentarse en medio de la congregación, donde tradicionalmente suelen ser, ¿no? Conflictos por adulterio, conflictos por liderazgo, conflictos por cambios que se quieren realizar en programas, en estructuras, compras, pinturas, construcciones. Esos son regularmente los conflictos en esta época. Pero, ¿cuál fue el primer conflicto de la iglesia primitiva? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el primer conflicto que va a llevar a la iglesia primitiva a tener aquello que se considera como una de las primeras reuniones que va a tener la iglesia? ¿Cuál fue la primera necesidad de reunirse, de decir, oye, a ver, resolvamos esta situación? Y por si no recuerdan, es el hecho de que la iglesia primitiva tenía una actividad importante, que era el compartir con las viudas el alimento. Y yo, Liz, Perdón, pastora. y yo puedo aportar a la pregunta que hacía, estoy con internet malo. Por favor, pastora, a ver. Sí, es el primer conflicto que se ha registrado dentro de la iglesia primitiva es que en la comunidad cristiana de Jerusalén, las viudas de habla griega se quejaban de la distribución diaria de los alimentos que estaban siendo descuidadas frente a las viudas que hablaban hebreo. También había en aquellos días, como dice, ¿no? En Hechos 1, 6, 4, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo y nosotros persistiéramos en oración y en el ministerio de la palabra. O sea, era un conflicto interno administrativo, ¿no? No tanto doctrinal. Amén. Es correcto, pastora. Es justamente la respuesta que estaba buscando, que es el asunto de que no tenían un conflicto de teología, un conflicto de doctrina. El conflicto era cómo podemos atender mejor a las viudas. O sea, a parecer, como menciona, había una especie de discriminación por un grupo de viudas que no eran del público judío. Entonces, solución, ¿no? Nombraremos a diáconos, nombraremos a personas que se encarguen de este servicio. Primer conflicto, prácticamente cómo servimos mejor, cómo ayudamos mejor en medio de esta sociedad. Es para evaluarnos, ¿no? Nosotros mismos, cómo actualmente los conflictos que tenemos en nuestras congregaciones
escapan de esa realidad, ¿no? A veces nuestros conflictos son doctrinales, teológicos, de liderazgo, que a veces son asuntos muy vagos, ¿no? Que deberían resolverse de manera inmediata, pero actualmente creo que es un punto importante que debíamos reflexionar nosotros como congregación. Entonces, parte de lo que es el avance de la materia es reflexionar en el hecho de que si bien nuestra comunidad cristiana en la cual participamos es una comunidad ya organizada, ya tiene un estilo de vida, normas, actividades, tiene su propia formación, su propio camino que van desarrollándose, fuera de nuestra comunidad hay comunidades mucho más amplias, comunidades como las cuales el Señor vio, multitudes de personas que iban y venían y que estaban como ovejas sin pastor. Jóvenes comparsistas, jóvenes que van a discotecas, que beben, muchachos que están sin sus papás, sin cuidados, señoritas que empiezan y jóvenes muy tempranos en su vida sexual, que andan en fiestas, que se embarazan de temprano, que abandonan sus estudios, niños que trabajan, vacíos descuidados. Uno puede decir, miren, esta tarea de cuidar a las viudas en la iglesia primitiva, cualquiera puede decir, no, pero que lo haga el alcalde, ¿no? Que lo haga el César Romano. ¿Por qué nosotros vamos a tener que hacer su tarea de ellos? Pagamos nuestros impuestos, ellos tienen que hacer. Y cuando nosotros vemos en la congregación el lugar donde está nuestro templo, aquellos especialmente que vivimos en periferias donde no hay ni siquiera un alumbrado público, donde el parquecito está todo descuidado, donde la cancha está toda despintada, y decimos, no, no, que lo haga la alcaldía, porque nosotros pagamos impuestos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no podemos hacer nosotros también? ¿Por qué no podemos apartar un tanto de nuestros recursos y tratar de impactar en medio de nuestra sociedad? Tratar de mostrar que nosotros no estamos en este mundo, pero somos parte y somos parte, estamos no somos de este mundo, pero somos parte de este mundo, estamos acá en estas normas, en estas reglas, y eso es el mejor testimonio que podemos dar. Entonces, la psicología comunitaria nos ayuda a ver también esa perspectiva mucho más amplia de solamente nuestra comunidad, porque hay muchas comunidades. La comunidad a la cual yo pertenezco es una de ellas, pero fuera de ella tengo otras comunidades que están pasando necesidades, dificultades, conflictos, pruebas, están en situaciones muy lamentables y nosotros no podemos quedar indiferentes ante esa situación. Ok. Hacemos un poquito más. Y bueno, acerca de la psicología comunitaria, haciendo ya una introducción previa. Acá tenemos a quien se le va a considerar como una predecesora de lo que va a llamarse la psicología comunitaria, Maritza Montero. Hay un libro, justamente está en la bibliografía, si no me equivoco, de Maritza Montero, acerca de la psicología comunitaria. ¿Qué entiende por psicología comunitaria? Uno decía, es la rama de la psicología. La psicología tiene varias ramas y una de ellas es la psicología comunitaria. Les anticipaba eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estudia o qué es lo que hace o pone mayor énfasis o atención la psicología comunitaria? Inicialmente tenemos los factores psicosociales. Hay factores psicosociales que alteran, que cambian la conducta. Hablamos acá de la pobreza, de la motivación, de la alegría, del gozo, de la tristeza. Son elementos, son factores psicosociales, la economía, y estos elementos afectan de una u otra manera a cualquier comunidad, a cualquier sociedad. Si yo veo en nuestro país, ¿no?, que la economía va tambaleándose, que el dólar que está subiendo, que está bajando, que ya no me alcanza mi dinero, que ha subido el aceite, que el diésel está escaseando, esos factores psicosociales afectan pues mi percepción grupal y me generan una crisis.
Entonces, esta rama de la psicología analiza esos factores psicosociales y lo que tratan de alguna manera, sabiendo estos factores psicosociales, tratan de desarrollar, fomentar y mantener el control y poder. Este es el detalle particular de la psicología comunitaria, el poder. Toda comunidad quiere llegar a alcanzar el poder y el poder puede ser muy relativo. Para uno puede ser el poder, el tener, quién sabe, río o agua potable en su pueblo. El poder puede ser tener electricidad, el poder puede ser tener el poder político, el poder puede tener ser la información, el poder llega a ser muy relativo, pero la psicología comunitaria trata de que los individuos puedan ejercer sobre su ambiente ese control del poder. O sea, la psicología comunitaria principalmente va a trabajar con las comunidades. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estos individuos ejerzan control y de alguna u otra manera cada individuo, cada sociedad pueda solucionar sus propios problemas y lograr cambios. Eso que prácticamente hace la psicología comunitaria. En teoría, entonces, el psicólogo comunitario va a una comunidad, analiza todos los factores psicosociales de esta comunidad, empodera, de esto por si acaso va a venir esto del empoderamiento, empodera a la comunidad, les da poder para controlar y ejercitar sus cambios, hacer proyectos, ejercer liderazgo, ser actores políticos, ser líderes, ser interventores, ser gestionadores de sus recursos. Y una vez que ellos tienen el control de ese poder, estos individuos van a empezar a trabajar de manera individual y social, tratando de solucionar sus problemas y generando cambios. Si en un pueblito X, este pueblito, las personas no tenían agua potable, el psicólogo comunitario va a llegar a este pueblito y va a ver las necesidades que hay en este pueblo. Entonces, no es que se los va a hacer todos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacerlo todo? Porque cuando yo falte, el pueblo no va a poder resolver. Entonces, no tengo que yo generar una dependencia de mi persona. Yo tengo que empoderar a los líderes, a los emergentes, a los dirigentes, a todos los que estén ahí, dándoles capacitaciones, dándoles instrucciones, dándoles herramientas para que ellos agarren el poder, controlen el poder, y una vez controlado ese poder, ellos empiecen a generar y solucionar y producir cambios para su sociedad, cambios positivos, mejorar su ambiente, mejorar sus estructuras, adquirir esa agua potable, adquirir esa luz eléctrica, adquirir, quién sabe, liderazgo, transformar con políticas sociales, generar partidos políticos. Ahora aquí es importante reconocer que tanto los psicólogos comunitarios, las trabajadoras sociales, son quienes trabajan con comunidades y hacen intervención. Y en sus proyectos de intervención, parte importante es el empoderamiento de las comunidades. Y de ese empoderamiento han surgido movimientos políticos, sociales, el MIP, el MAP, el MAS, y varios partidos políticos que han surgido en su país, han sido también consecuencia del empoderamiento de estas comunidades, de hacerles entender de que ustedes también pueden ser gobierno, ustedes también tienen la capacidad, tienen que formarse líderes, tienen que hacerse proyectos, y la intención es muy buena, que traten de ellos de ejercer y tomar el control y el poder. Lamentablemente, en cualquier modelo político se corrompen las ideas, se corrompen los ideales, se corrompen los sistemas políticos, y eso hace que sea un partido liberal, un partido de izquierda, de derecha, de centro, por no tener integridad, llega a distorsionarse toda esa realidad. Entonces, Maritza Montero propone esta definición, ¿no? La psicología comunitaria es rama de la psicología. ¿Qué es lo que hace? Estudia los factores psicosociales de las comunidades para que los individuos puedan desarrollar, fomentar y mantener el control del poder. El poder puede ser relativo, pero este poder, una vez que ellos lo asimilen, lo entiendan, ellos mismos puedan solucionar sus problemas.
Ese es el ideal de la intervención, que el individuo tenga la capacidad de solucionar esos problemas, porque una vez que ya tiene la capacidad, lo va a poder resolver por su propia cuenta. Y de esa manera, él va a empezar a generar cambios dentro de su comunidad para bien, para desarrollo, para empezar a avanzar. Ahora, ¿de qué forma esto influye dentro de mi comunidad, dentro de mi iglesia? Nosotros como pastores tenemos que ser muy estratégicos. Probablemente alguno de ustedes ya ha leído el libro de John Maxwell, pero si no me equivoco, inclusive estaba en capellanía para lectura el año pasado, Las 21 leyes del liderazgo, de John Maxwell, en donde una de estas leyes de liderazgo habla acerca de la ley del tope. El hecho de que un líder, para John Maxwell, el liderazgo es influencia, donde un líder tiene la influencia de dirigir unas 5 o 10 personas bien, pero ese es su tope. Le das 20 personas, perfecto, te los controla, los conoce, los lidera. Dale 30 y se descontrola todo. No los puede manejar a todos. Entonces, ¿qué sugiere? John Maxwell sugiere de que el líder que tiene y que ha reconocido su tope de 30, capacite líderes, forme liderazgo. Y formando liderazgo, tiene el mayor capacidad y mayor potencialidad de ejercer más liderazgo sobre otros grupos. Entonces, para nuestro contexto, lo que la psicología comunitaria propone es que nosotros como líderes no podemos ser centrales del movimiento de la comunidad. Y ese es un error muy delicado que podemos llevar para nuestras congregaciones. Muchos de nosotros somos pastores principales de la congregación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros enfermamos? Cuando nosotros enfermamos, ocurre de que nos encontramos también en dificultades, puesto a que enfermos ya, no hay quien predique, no hay quien enseñe, no hay quien visite, no hay quien lleve la congregación, y se encuentra la iglesia en ese tiempo en una crisis terrible. Pero si aprovechamos las herramientas que nos propone la psicología comunitaria, de empoderar a la congregación, de formar líderes, de ayudarles a que ellos empiecen a solucionar y a producir cambios. ¿Cuántos de ustedes ya han desarrollado esa capacidad de tener pastores de jóvenes, pastores de niños, pastores de matrimonios o de adultos, en donde ustedes ya no están metiendo nada más, simplemente están dando una supervisión? Pero el pastor de jóvenes tiene autoridad y tiene esa capacidad de solucionar los problemas que aquejan a los jóvenes y lograr cambios, esos cambios que puedan mejorar su ambiente, mejorar su estructura social. ¿Por qué? Porque lo has formado, porque lo has capacitado. Entonces, ese movimiento de juventud va a crecer con amplitud. Pero si nosotros no aprovechamos esta capacidad, va a haber un instante en donde nosotros vamos a faltar y lamentablemente en ese instante vamos a empezar a fracasar también, vamos a empezar a fallar. Entonces, la psicología comunitaria nos va a dar en estas semanas varias herramientas para empoderar, para dar de alguna manera capacitación. Ahora, esto de empoderar es un término también que aparece en la Biblia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús en Juan les decía ya, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, y el que les dará poder. Eso es empoderamiento. ¿Qué significa? Jesús les está diciendo, yo no lo voy a hacer todo solo. O sea, no, ustedes tienen que empezar a hacerlo también. Ustedes tienen que hacer cosas más allá de las que yo he hecho. Ustedes tienen que hacer más milagros de los que yo he hecho. Ustedes tienen que volver a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Y si les falta alguna palabra para enseñar, el Espíritu Santo les va a dar poder. Esa es la promesa del Espíritu. Eso es empoderamiento. Eso es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico el hecho de que solamente dependa de una sola figura autoritaria, de una sola figura de líder, sino que pueda ser un movimiento vivo, un movimiento dinámico, donde constantemente vayan
añadiéndose cada día quienes vayan a ser salvos, donde se levanten maestros, pastores, líderes que vayan predicando, enseñando de diferente categoría. Eso es importante. Entonces, con la psicología comunitaria vamos a ir desarrollando también ese tipo de herramientas. ¿Ok? Preguntas, comentarios, dudas, aportes, consultas acerca del avanzado del día de hoy. ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hubiese alguna duda, recuerden que debemos participar también en el devocional de los 90 días de oración, que en unos cuantos minutos también vamos a empezar. Veo que ya están la mayoría en el grupo. Estamos grabando también la clase para que ustedes lo tengan. En la página de la materia se va a ir subiendo estas grabaciones. No es con el fin de que ustedes no participen en la clase, sino es principalmente para que ustedes se esfuercen. Debemos participar dentro de la clase, eso nos va a ser importante y necesario dentro del avance que tenemos. Recuerden que su participación va a ser ponderada, así que estemos por favor participando también. Muy bien. Si no hay ninguna duda, puesto que hemos empezado también una media hora antes, vamos a terminar también aproximadamente en estos horarios. Yo debo prepararme también para compartir el día de hoy el mensaje dentro del momento de meditación y oración e intercesión. Así que mañana nos encontramos una vez más a las 8 en punto para continuar con el avance de nuestra materia. Entonces, ahí concluimos el día de hoy.